Es bueno saber que Dios tiene un plan para nosotros, pero aún es mejor saber que Dios anhela comunicarte ese plan. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde cada semana compartimos la palabra de Dios. Gracias por estar en este grupo familiar, gracias por permitirme entrar a su hogar, a donde usted se encuentra en este momento. Sabe que Dios es un Dios que habla. Dios desea comunicarse con nosotros cada día, y es el tema de esta oportunidad. Dios es un Dios que habla, y estaremos allá en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y a manera de introducción quiero enfatizar este aspecto. Dios sigue hablando. Dios es un Dios que habla. Dios desde la eternidad ha tenido comunicación, Dios Padre con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Es decir, Dios es un Dios que habla. Dios formó a los ángeles, Dios creó a los ángeles con quienes Él tiene comunicación. Dios habla con los ángeles y créame, Dios formó al hombre a su imagen, a su semejanza, para poder también tener comunicación con nosotros. Dios no nos creó y nos puso a la deriva a ver qué hacíamos aquí en la tierra. No, Señor, sino que de alguna forma el plan que Él ha tenido siempre es poder comunicar su plan, su propósito para con nosotros. Y quizás sea algo que usted y yo algo que ya sabemos, Dios habla, sino que es un concepto que quizá no logramos muchas veces entender. Y quisiera hoy estar enfatizando este aspecto porque, si usted recuerda, en los videos anteriores hemos estado enfatizando acerca de que Dios nos guía y que Dios anhela guiarnos cada día, cada momento. Y la pregunta es, ¿cómo es que Él puede guiarnos si Él no habla? Créame, Dios habla. Y el primer aspecto que quiero que hablemos es, el número uno, es que Dios habló en el jardín de Edén. Dios habló en el jardín de Edén. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis 2, versículo 16, la primera parte, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Es decir, Dios forma a Adán y no sabemos cuánto tiempo Adán estuvo solo, porque recordemos que primeramente Dios forma a Adán. Posteriormente de Adán, Dios forma a Eva. Y no se menciona exactamente cuánto tiempo Adán estuvo solo, pero Dios lo instruyó para poder trabajar la tierra. Dios le instruye de una forma de hablar con él, le instruye de cómo nombrar o le indica que nombre a los animales. Es decir, Dios comunicó directamente con Adán su plan, su propósito que él tenía. Y eso es desde el principio. Y mientras estaba preparando esto, me llamó la atención que Adán, siendo la única persona en la tierra, Dios toma el tiempo para poder hablar con él, para estar en comunicación con él. Adán era la única persona, pero Dios le indica lo que tenía que hacer. Lo instruye en lo que Adán tenía que hacer. Y a veces pensamos de que Dios, ¿cómo Dios se va a dignar en hablar conmigo? ¿Cómo Dios me va a decir qué hacer? ¿Cómo Dios me va a estar guiando? Pues mire, cuando Adán era la única persona, Dios se comunicó directamente con Adán. Y eso es importante que lo logremos entender. Dios no abandonó a Adán y a ver qué haces. Dios no aventó a Adán y lo formó y a ver qué se te ocurre hacer. No, sino que de una forma muy directa y específica, Dios instruye a Adán en ese aspecto. Dios le habló, Dios lo ubicó, Dios lo guió y Dios le da sentido a la vida de Adán. Y esto me lleva al segundo aspecto, es de que Dios habló a través de los profetas. Es decir, allá en Hebreos capítulo 1, versículo 1,
se menciona que Dios había hablado muchas veces, dice la Biblia, de muchas formas, de muchas maneras, por los profetas. Es decir, Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios tenía algo que comunicar al ser humano. Y Dios escogía, Dios levantaba a ciertos profetas para que ellos pudiesen comunicar su mensaje a los demás. Y en ese sentido, Dios siguió teniendo esa comunicación con los hombres que llamaban o que se llamaban profetas, y a través de ellos comunicó su voluntad para el hombre. Dio instrucciones claras de la edificación de un tabernáculo, en el caso de Moisés, que también es considerado profeta. Dios lo llama y Dios le da instrucciones de cómo tenía que ser ese tabernáculo, dónde debía establecer ese tabernáculo, de qué forma tendría que ser el tabernáculo, qué instrumentaje o qué instrumentos tendría que llevar ese tabernáculo, todo con el fin de que Dios pudiese tener comunicación con el pueblo de Israel. Es decir, Dios siempre ha buscado el poder tener comunicación con usted y conmigo, desde siempre, desde que solamente había un ser humano en la tierra. ¿Y qué nos hace pensar que hoy Dios no nos va a hablar? ¿Qué nos hace pensar de que Dios no tiene que ver nada con usted? Créame, hasta el día de hoy Dios tiene un plan para usted. Número 3, Dios habló a través del Señor Jesucristo. Allá en Hebreos 1, versículo 2, sigue diciendo, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Este mismo versículo nos dice que en otro tiempo Dios había hablado de muchas maneras a través de los profetas. Dice, pero en estos días, dice el autor de Hebreos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, fue tanto el amor que Dios tuvo por el ser humano, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, dice la palabra, para que Él pudiese comunicar el mensaje, el plan, el propósito que Dios tenía para el ser humano, ya no a través de un profeta, no a través de alguien ajeno, sino que Dios mismo, fíjese bien, envía a su propio Hijo, Jesucristo, y que Jesucristo mismo comunicase el mensaje salvífico, el mensaje de salvación que Dios Padre tenía para el ser humano. Y créame que cuando Jesucristo en su ministerio terrenal, lo que Él hacía era comunicar, y en cada oportunidad que Él tenía, era comunicar el plan, el propósito que Dios tenía para nosotros. Y Jesucristo se comunicó, Jesucristo habló, Jesucristo convivió, Jesucristo estuvo con los discípulos y aprovechó tan bien el tiempo que en 3 años pudo comunicar el plan total que Dios tenía para el ser humano. Y Dios habló a través del Señor Jesucristo. Y Jesús nunca cesó de comunicar el propósito que el Padre tenía para nosotros. Y estoy enfatizando en este aspecto, hermanos, amigos, porque es importantísimo que logremos entender este aspecto de Dios. Que Dios sigue hablando, que Dios sigue teniendo un trato personal con usted y conmigo. Y en estos últimos tiempos, el punto número 4 es que Dios habla a través del Espíritu Santo el día de hoy. Jesucristo dijo, no os voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar al Espíritu Santo, a otro consolador, para que esté con vosotros y esté en vosotros. Y hoy Dios, el Dios Trino, sigue hablándonos en la persona misma del Espíritu Santo. Y Jesucristo allá en Juan 16, 13, lo que mencionaba ahorita, Él prometió el Espíritu Santo. Y Él dijo, el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta. Es decir, ahora el Espíritu Santo no va a hablar a ver qué se le ocurre de alguna forma, sino que así como Jesucristo vino a presentar al Padre, el Espíritu Santo ahora está entre nosotros y nos indica qué es lo que Jesucristo tiene que decirnos. Y la característica principal del Espíritu Santo en este tiempo es que la tarea principal del Espíritu Santo es que Él nos guía. El Espíritu Santo no es para que usted y yo nos sintamos bien.
El Espíritu Santo no es para que de alguna forma sintamos la piel que se nos pone de gallina y sentimos rico, sentimos bonito y es una experiencia hermosa. Claro que sí, todo eso. Pero el propósito, y lo dijimos la semana pasada, el propósito primordial para que el Espíritu Santo fuese enviado, para que esté con nosotros, era que nos guiara, para que Él comunicara. Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Es decir, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos habla a través, obviamente, a través de su palabra. Y aunque no lo menciona aquí estrictamente en la guía, pero obviamente la fuente más fidedigna que tenemos por medio de la cual Dios nos habla es a través de la palabra, es decir, de la Biblia. Dios nunca, el Espíritu Santo nunca dirá algo, el Espíritu Santo nunca nos guiará a algo que no esté en la palabra de Dios, sino que esa revelación ya fue dada. Y toda revelación que se oponga o que esté en contra de la Biblia, no viene de parte del Espíritu Santo. Entonces yo quisiera cerrar este momento con este aspecto, que logremos entender de que Dios anhela tener comunicación con usted. Lo que sucede es que muchas veces no permitimos que Él nos hable porque estamos tan distraídos, estamos tan desubicados de no prestar atención a lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, a diferencia, en la conclusión, a diferencia de los dioses paganos y falsos que tienen oídos, pero no oyen, son oídos de madera, oídos de papel, oídos de plástico, pero no oyen. A diferencia de todo ello, Dios es un Dios que habla, que está en comunicación con nosotros. Ese es nuestro Dios. Y su voluntad, Él la ha estado transmitiendo desde el principio. Y créame que eso debe traer un sentido de gozo a nuestras vidas, de que Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios lejano, Dios no es un Dios que se esconde, sino que desde el principio Dios ha querido tener comunión con nosotros. Y Dios está buscándole a usted. No se esconda. Dios anhela, Dios desea comunicarse con usted. Dios es un Dios que habla. Escuchaba a alguien decir, ¿quieres que Dios te hable mucho? Lee la Biblia mucho. Si queremos conocer el plan, el propósito de Dios, métase a la palabra de Dios. Y créame que ahí Dios le hablará todos los días. No hay día que Dios no nos quiera comunicar algo. Siempre, cada día, cada mañana, cada noche, cada instante, hay algo que Dios quiere hacernos saber, porque Dios es un Dios que habla. Y para conversar ahí en su grupo familiar, le pregunto, ya que Dios nos habla, le pregunto, ¿por qué será que muchos no han escuchado su voluntad? Ya que Dios habla, ¿por qué será que muchos no han escuchado su voluntad, no han descubierto la voluntad de Dios para sus vidas? Para que lo comenten ahí en el grupo familiar. Oremos. Padre, quiero darte gracias porque tú nos hablas. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Porque a través de ellos podemos tener esta relación, esa comunicación contigo. Yo te pido que tú seas con mis hermanos en esta hora. Que tu propósito, que tu guianza, Señor, sea con ellos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias de nuevo por estar aquí. Yo le invito para que le ponga un me gusta ahí en el video, pueda comentar algo, por favor, en la parte de abajo. Créame que esto ayuda mucho para que el video pueda aparecer más ahí en YouTube, en las tendencias. Así que les agradezco mucho. Compártalo el video, suscríbase a este video y créame que Dios se manifiesta de una manera muy especial a nuestras vidas, porque Dios sigue hablando. Les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.